Apéndice 2. ¿Es la Biblia una guía fiable hacia un gozo eterno? Se han escrito libros enteros acerca de por qué la Biblia es fidedigna. Pero en honor a nuestro propio sentido de integridad, debemos resumir en un breve espacio por qué ponemos nuestra esperanza en el mensaje de este libro. Espero que pueda trazar una ruta en este apéndice entre el dogmatismo que carece de base por un lado y la excesiva apología por otro. Comencemos en el nivel más básico de fe religiosa. Creo en Dios. Puede que hubiera razones sociales y familiares para que llegara a encontrarme en este camino, igual que hay razones sociales y familiares para que tú estés en el camino en el que te encuentras. Pero, cuando trato de ser razonable y someto a prueba mi fe heredada en Dios, no puedo escapar de su realidad. Supongamos que trato de volver atrás 1 millón o miles de millones de años para imaginarme la naturaleza de la realidad original. ¿Cómo era? Lo que veo es el maravilloso hecho de que hay un 50% de posibilidades de que la realidad original fuera una persona más que un gas. Solo piensa en ello. Puesto que cualquier cosa que fuera lo que estuviera allí originalmente siempre ha existido, en términos absolutos no existen causas que puedan haber dispuesto que aquella realidad original fuera un gas más que una persona. Toda persona razonable tiene que admitir que tanto puede ser lo uno como lo otro. Puede que existiera algún tipo de materia indefinida desde la eternidad, o puede que fuera una persona. Admitir la razonable posibilidad de que la realidad última pudiera ser personal conlleva una forma de liberación para considerar la evidencia subsecuente con mayor franqueza. Mi propia conclusión ineludible acerca del orden del universo y de la existencia de la personalidad humana, del sentido universal de conciencia, juicio personal moral, y del sentimiento judicial universal, juicio de otros que nos fallan, es que la realidad última no es impersonal, sino que es en realidad una persona. Sencillamente, encuentro increíble que el drama humano de los siglos, que es la búsqueda de significado, belleza y verdad, no tenga una raíz más profunda que los cambios moleculares. Así que, cuando me pregunto dónde se puede encontrar la felicidad eterna, me veo inclinado a buscarla en relación con Dios, el creador personal de todas las cosas. Nada me parece más razonable que el que la felicidad eterna nunca pueda ser alcanzada por una persona que ignore o se oponga a su creador. Me causan un asombro constante las personas que dicen que creen en Dios pero que viven como si se encontrara la felicidad prestándole el 2% de atención. Seguramente al fin de los tiempos se revelará que esto es absurdo. Pero, cuando comenzamos a buscar nuestra felicidad personal en relación con Dios, nos enfrentamos a muchas afirmaciones y religiones diferentes. ¿Por qué debemos descansar nuestra esperanza en la afirmación de que la Biblia cristiana es la verdadera revelación de Dios? Mi respuesta básica es que Jesucristo, el centro y resumen de la Biblia, se ha ganado mi confianza por medio de su autenticidad, amor y poder. Veo esta autenticidad y amor en el relato de sus palabras y obras, y veo su poder especialmente en su resurrección de la muerte. No es necesario que creas que la Biblia es infalible para descubrir que presenta a una persona histórica de cualidades incomparables. Al contrario, la forma razonable de acercarse a la Biblia por primera vez es escuchar abierta y honestamente a sus diversos testigos de Cristo y comprobar si estos testigos y esta persona se autentifican. Si es así, las cosas que ellos y Cristo dicen acerca de la Biblia misma adquieren una nueva autoridad, y puede que acabes aceptando toda la Biblia, como inspirada por Dios, la palabra infalible. Pero no es necesario comenzar por ahí. Tratemos de ilustrar a lo que me refiero cuando digo que el mensaje de Cristo y de los que dan testimonio de él se autentifican a sí mismos. Los relatos bíblicos presentan a Jesús como un hombre de amor incomparable hacia Dios y hacia el hombre. Se enfadó cuando los no religiosos deshonraron a Dios, Marcos 11:15 al 17, y cuando el hombre era destruido por la religión, Marcos 3:4 y 5. Nos enseñó a ser pobres en espíritu, humildes, con hambre de justicia, puros de corazón, misericordiosos y pacificadores, Mateo 5:3 al 9. Nos animó a honrar a Dios con el corazón, Mateo 15:8, y a abandonar toda hipocresía, Lucas 12:1. Y practicó lo que predicaba. Su vida se resumió diciendo que anduvo haciendo bienes y sanando a todos, Hechos 10:38. Dedicó tiempo a los niños pequeños y los bendijo, Marcos 10:13 al 16. Cruzó las barreras sociales para ayudar a las mujeres, Juan 4, a los extranjeros, Marcos 7:24 al 30, a los leprosos, Lucas 17:11 al 19, a las prostitutas, Lucas 7:36 al 50. Lavó los pies de sus discípulos como un esclavo y los enseñó a servir más que a ser servidos, Juan 13:1 al 20. Aun cuando estaba exhausto, su corazón se compadeció de las multitudes que le apremiaban, Marcos 6:31 al 34. Aun cuando sus propios discípulos le dieron la espalda y llegaron a negarle y abandonarle, deseaba estar con ellos, Lucas 22:15, y oró por ellos, Lucas 22:32.
Dijo que su vida era un rescate para muchos, Marcos 10:45, y cuando fue ejecutado a los 33 años, oró por el perdón de sus asesinos, Lucas 23:34. No solo se refleja a Jesús como lleno de amor a Dios y al hombre, también se le presenta plenamente digno de confianza y auténtico. No actuó por su propia autoridad para obtener el reconocimiento del mundo. Dirigió a los hombres hacia su Padre en los cielos. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia, Juan 7:18. No tiene el espíritu de un ególatra o de un charlatán. Parece estar en completa paz consigo mismo y con Dios. Es auténtico. Esto resulta evidente en la forma en que discierne los engaños de las personas, Mateo 22:18. Era tan puro y tan perceptivo que no podían hacerle tropezar o acorralarle en un debate, Mateo 22:15 al 22. Sorprendía lo poco sentimental que era en sus exigencias, aún hacia aquellos a los que tenía un afecto especial, Marcos 10:21. Nunca suavizó el mensaje de justicia para incrementar el número de sus seguidores o el favor de las personas. Hasta los que se oponían a él estaban asombrados de su indiferencia hacia el reconocimiento humano. Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios, Marcos 12:14. Nunca tuvo que retractarse de una afirmación ni pudo ser acusado de nada malo, Juan 8:46. Era manso y humilde de corazón, Mateo 11:29. Pero lo que hacía que todo esto fuera tan asombroso era la modesta pero inequívoca autoridad que se percibía en todo lo que hacía y decía. Los principales de los fariseos hablaron por todos nosotros cuando dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, Juan 7:46. Había algo evidentemente diferente en él, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas, Mateo 7:29. Sus afirmaciones no eran la declaración pública de poder mundano que los judíos esperaban del Mesías. Pero no obstante eran inconfundibles. Aunque nadie lo entendía en aquel momento, no había ninguna duda de que él había dicho, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré, Juan 2:19, Mateo 26:61. Pensaban que era una afirmación absurda la de que reedificaría sin ayuda de nadie un edificio que se había tardado en construir 46 años. Pero estaba diciendo de una forma velada típicamente suya que resucitaría de la muerte y por su propio poder. En su último debate con los fariseos, Jesús los hizo callar con esta pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David, Mateo 22:42. En su respuesta, Jesús estaba citando a David en el Salmo 110:1, Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Después, con una autoridad algo velada, Jesús preguntó, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? En otras palabras, para aquellos que tienen ojos para verlo, aquí está alguien que es el hijo de David y mucho más. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Mateo 12:41 y 42. Esta clase de afirmación velada se ve a lo largo de todo lo que Jesús dijo e hizo. Además, ordenaba a los espíritus malignos y ellos le obedecían, Marcos 1:27. Perdonó los pecados, Marcos 2:5. Exhortó a las personas para que lo dejaran todo y le siguieran para tener vida eterna y tesoros en el cielo, Marcos 10:17 al 22, Lucas 14:26 al 33. E hizo la sorprendente afirmación de que a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de mi Padre, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, Mateo 10:32 y 33. Quizás alguien dirá que estoy dando vueltas en mis argumentos. ¿No estoy dando por supuesta la fiabilidad del relato bíblico de Jesús, incluso al defenderlo? No exactamente. El retrato que he esbozado no se limita a un solo escritor, ni, como dirían los críticos eruditos, a un sector concreto de la tradición. Da igual lo lejos que llegues en un estudio crítico de los evangelios, nunca encontrarás un Jesús histórico sustancialmente diferente del que se describe aquí. En otras palabras, no tienes que dar por supuesto que los relatos son fiables. Puedes decir que no si quieres. Pero cuanto más rigor utilices al analizarlos con un procedimiento histórico imparcial, más te darás cuenta de que no existe razón alguna ni en el Jesús histórico ni en el Jesús de los evangelios para pensar que este hombre sin igual fue creado por artificios humanos. En otras palabras, no parto del supuesto de que los evangelios son inspirados o infalibles.
Estoy tratando de mostrar que hay una determinada imagen de Jesús que es común a todos los testigos y se remonta tan atrás como puede ir la crítica histórica. ¿Cómo explicar esta armonía y esta antigüedad? ¿Acaso un genio creador desconocido tomó a un hombre corriente, Jesús, y se inventó sus actos poderosos, sus palabras de amor y su autoridad y autenticidad? Después presentó a este Jesús inventado ante la iglesia con tal poder engañoso que muchas personas estuvieron dispuestas desde el principio a morir por este Cristo ficticio. Más aún, ¿podemos creer que todos los escritores del Evangelio se tragaron el invento cuando durante varias décadas siguieron viviendo muchos de los que habían conocido al verdadero Jesús? ¿Es eso más razonable o tiene más fundamento la plena afirmación de que un hombre genuino, Jesucristo, dijo e hizo verdaderamente la clase de cosas que los testigos bíblicos dijeron que había hecho? Debes decidir por ti mismo. A mí, pensar en un inventor desconocido de este Jesús me resulta más increíble que la posibilidad de que Jesús sea real. Por tanto, para mí la cuestión es, ¿cómo explicamos la existencia de un hombre que deja semejante legado? Moralmente no puedo identificarle con las pobres almas engañadas que sufren ilusiones patológicas de grandeza. Ni puedo considerarle uno de los grandes estafadores de la historia que engañó a todos planeando y orquestando un movimiento misionero de extensión mundial fundado en una mentira. Más bien me veo obligado a reconocer su verdad. Tanto mi mente como mi corazón se encuentran arrastrados a ser leales a este hombre. Se ha ganado mi confianza. Junto a esta evidencia debemos considerar la de la resurrección de Jesús de la muerte. Si no resucitó sino que siguió el camino de la carne, las consecuencias extraordinarias de su palabra y vida se convierten en nada. Pero si venció a la muerte, sus afirmaciones y su carácter quedan vindicados. Y su enseñanza respecto a la Biblia se convierte en nuestra postura. Sin entrar en detalles, mencionaré 6 cosas que fundamentan mi confianza en la resurrección de Jesús. 1. 2 testigos diferentes dan testimonio de 2 formas distintas de la afirmación de Jesús durante su vida de que si sus enemigos destruían el templo él volvería a edificarlo de nuevo en 3 días. Juan 2:19 y Marcos 14:58, véase también, Mateo 26:61. Hablaba de forma ilustrativa de la señal de Jonás, 3 días en el corazón de la tierra, Mateo 12:39 y 16:4. Por tanto, la credibilidad de Jesús señala a la realidad de la resurrección futura. E hizo alusión a ello de nuevo en Mateo 21:42, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. 2. La tumba quedó vacía el día de resurrección. Hay 4 posibles formas de explicar esto. Primera, sus enemigos robaron el cuerpo. Si lo hubieran hecho, y nunca afirmaron algo así, con toda seguridad habrían presentado el cuerpo para frenar el éxito de la extensión de la fe cristiana en la misma ciudad donde tuvo lugar la resurrección. Pero no pudieron mostrarlo. Segunda, sus amigos lo robaron. Este fue un rumor que pronto se extendió, Mateo 28:11 al 15. ¿Es probable? ¿Pudieron vencer a los guardias frente al sepulcro? Y más importante aún, ¿habrían comenzado a predicar que Jesús había resucitado con tanta autoridad si sabían que no era así? ¿Habrían arriesgado sus vidas y aceptado sufrir por algo que sabían que era un fraude? Tercera, Jesús no estaba muerto, sino solo inconsciente cuando lo colocaron en el sepulcro. Se despertó, quitó la piedra, venció a los soldados y se desvaneció de la historia tras unos cuantos encuentros con sus discípulos en los cuales les convenció de que había resucitado de la muerte. Ni siquiera los enemigos de Jesús utilizan este argumento. Era obvio que estaba muerto, es imposible que un hombre que acababa de ser traspasado en su costado con una espada y pasado 6 horas colgado de una cruz moviera la piedra desde dentro. Cuarta, Dios resucitó a Jesús de la muerte. Esto es lo que él dijo que sucedería. Es lo que los discípulos dijeron que ocurrió. Pero, mientras haya una remota posibilidad de explicar la resurrección de forma natural, la gente moderna dice que no debemos saltar a una explicación sobrenatural. ¿Es razonable? No lo creo. Por supuesto, no queremos creernos cualquier cosa. Pero tampoco queremos rechazar la verdad solo porque nos resulta extraña. Debemos ser conscientes de que aceptarla depende muy directamente de nuestras preferencias, hacia lo que se desprende de la verdad de la resurrección o hacia lo que se desprende de la falsedad de la resurrección. Si el mensaje de Jesús te abre a la realidad de Dios y a la necesidad de perdón, por ejemplo, entonces el rechazo dogmático de lo sobrenatural pierde su poder sobre tu mente. ¿Puede ser que esa apertura libere de los prejuicios contra la resurrección? 3. Los discípulos fueron casi inmediatamente transformados de hombres sin esperanza y temerosos tras la crucifixión, Lucas 24:21 y Juan 20:19, en hombres con confianza y con un testimonio valiente de la resurrección, Hechos 2:24, 3:15 y 4:2.
Su explicación fue que habían visto a Cristo resucitado y se les había dado autoridad para ser sus testigos, Hechos 2:32. La explicación más popular que compite con esta es que su confianza se debía a que sufrían alucinaciones. En cuanto a esa idea surgen numerosos problemas. Las alucinaciones son por lo general una cuestión personal, pero Pablo escribe en 1 Corintios 15:6 que Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Se les podía preguntar. Además, los discípulos no se creían cualquier cosa, sino que eran escépticos sensatos tanto antes como después de la resurrección, Marcos 9:32, Lucas 24:11, Juan 28:9 y 25. Aún más, es la profunda y noble enseñanza de aquellos que daban testimonio del Cristo resucitado de lo que suelen tratar las alucinaciones. ¿Qué nos parece la gran carta de Pablo a los romanos? 4. La pura existencia de una iglesia cristiana primitiva conquistadora de imperios apoya la verdad de la afirmación de la resurrección. La iglesia se extendió por el poder del testimonio de que Jesús había resucitado de la muerte y de que Dios había sido constituido Señor y Cristo, Hechos 2:36. El señorío de Cristo sobre todas las naciones se basa en esta victoria sobre la muerte. Este es el mensaje que se extendió por todo el mundo. Su poder para traspasar culturas y crear un nuevo pueblo de Dios fue un fuerte testimonio de su verdad. 5. La conversión del apóstol Pablo apoya la verdad de la resurrección. Defiende ante una audiencia parcialmente antagonista en Gálatas 1:11 al 17 que su evangelio procede de Jesucristo resucitado. Su argumento es que antes de su experiencia en el camino de Damasco se oponía por completo a la fe cristiana. Pero ahora, para sorpresa de todos, está arriesgando su vida por el evangelio. Su explicación: Jesús resucitado se le apareció y le puso como cabeza de la misión a los gentiles, Hechos 26:15 al 18. ¿Podemos creer un testimonio así? Esto conduce a mi último argumento a favor de la resurrección. 6. Los testigos del Nuevo Testamento no llevan el sello de embaucadores o engañadores. ¿Cómo confías en un testigo? ¿Cómo decides si se puede creer o no el testimonio de una persona? La decisión de dar crédito al testimonio de una persona no es igual que resolver una ecuación matemática. La certeza es de diferente clase, pero puede ser igual de firme. Yo confío en el testimonio de mi esposa de que es fiel. Cuando un testigo está muerto, podemos basar nuestro juicio de él solo en el contenido de sus escritos y en los testimonios de otros acerca de él. ¿Cómo los recogen Pedro, Juan, Mateo y Pablo? En mi opinión, y en este punto solo somos sinceros y juzgamos nosotros mismos, Lucas 12:57, los escritos de estos hombres no parecen obras de hombres crédulos a los que era fácil engañar o que engañaban a los demás. Sus nuevas formas de entender la naturaleza humana son profundas. Su compromiso personal es serio y está cuidadosamente establecido. Sus enseñanzas son coherentes y no parecen inventos de hombres inestables. Su nivel moral y espiritual es elevado. Y la vida de estos hombres, como se deduce de sus escritos, está totalmente entregada a la verdad y a honrar a Dios. Estas, entonces, son algunas, no todas, de las evidencias en que se basa mi confianza en Jesús como la verdadera revelación de Dios. Antes de que trate de explicar cómo esto me conduce a creer que toda la Biblia es la palabra de Dios, permítanme una recomendación personal. Siempre que un cristiano conversa con alguien que no es cristiano acerca de la verdad de la fe, cada petición de pruebas por parte del no cristiano para demostrar el cristianismo debería ir respondida con una petición igualmente seria de pruebas que demuestren la filosofía de vida del no cristiano. De otra manera damos la falsa impresión de que la cosmovisión cristiana es provisional e incierta, mientras que las cosmovisiones más seculares son estables y seguras y no tienen necesidad de justificarse desde el punto de vista filosófico o histórico. Pero no es así. Muchas personas que exigen que los cristianos demostremos nuestras afirmaciones no se exigen lo mismo a sí mismos. Se da por sentado que el escepticismo secular es razonable porque está extendido, no porque esté bien argumentado. Deberíamos insistir sencillamente en que la controversia ha de ser dirigida con igualdad. Si el cristiano tiene que proporcionar pruebas, igual los demás. Ahora, si Jesús se ha ganado nuestra confianza por medio de su amor auténtico y su poder sobre la muerte, entonces su forma de ver las cosas será nuestro modelo. ¿Cómo veía él el Antiguo Testamento? En primer lugar, estaba el Antiguo Testamento que él aceptaba formado por los mismos libros que el Antiguo Testamento que aceptan los protestantes actuales. ¿O incluía otros, como los apócrifos del Antiguo Testamento? En otras palabras, ¿era la Biblia de Jesús el Antiguo Testamento hebreo, limitado a los 39 libros del Antiguo Testamento protestante, o era su Biblia más parecida al Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, que incluye 15 libros extra? Norman Anderson, en su libro inspirador God's Word for God's World, refleja también mi respuesta a estas preguntas y la evidencia que ella encuentra que quiero limitarme a citarla.
Así que ahora debemos considerar el testimonio que a su vez Jesús dio de la Biblia, en primer lugar, por supuesto, del Antiguo Testamento, ya que era la única parte de las Escrituras que entonces existía. Que los libros que tenía en mente abarcaban toda la Biblia hebrea queda claro, en mi opinión, en dos referencias del Nuevo Testamento. Primero, en su alusión, en Lucas 24:44, a la ley de Moisés, los profetas y los salmos, puesto que esto era como referirse a las tres partes de la estructura de las escrituras judías, la ley, los profetas y los escritos, entre los cuales los salmos ocupan un lugar preponderante, y, en segundo lugar, de su alusión a toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, puesto que la sangre de Abel se menciona en Génesis 4:8, el primer libro de la Biblia hebrea, y la de Zacarías cerca del final de segundo de Crónicas 24:21, el último libro de las Escrituras judías. Entonces, si la Biblia de Jesús era el mismo Antiguo Testamento que utilizamos los protestantes hoy, la cuestión que nos planteamos ahora es, ¿qué opinión tenía de ella? 1. Al citar el Salmo 110:1, dijo que David habló por medio del Espíritu Santo, el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Marcos 12:36. 2. En su controversia con los fariseos respecto a su interpretación del Antiguo Testamento, contrastaba la tradición de los ancianos con los mandamientos de Dios que se encuentran en las Escrituras. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, Marcos 7:9. 3. Cuando respondió a los fariseos en cuanto al problema del divorcio, se refirió a Génesis 2:24 como algo, dicho, por Dios, aunque estas son palabras del narrador bíblico y no una cita directa de Dios. El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, Mateo 19:4 y 5. 4. Hace una afirmación explícita concerniente a la infalibilidad en Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada. 5. Se hace una afirmación implícita de la inerrancia del Antiguo Testamento en Mateo 22:29. Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Conocer las Escrituras nos libra de errar. 6. En repetidas ocasiones Jesús trata el Antiguo Testamento como con una autoridad que hay que respetar. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:17 y 18. Véase Mateo 26:54 y 56 y Lucas 16:17. 7. Jesús reprendió a los dos discípulos que fueron con él por el camino de Emaús porque eran insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas 24:25. 8. Jesús mismo utilizó el Antiguo Testamento como un arma poderosa contra las tentaciones de Satanás. Jesús le dijo, escrito está, Mateo 4:4, 7 y 10. La diversidad de este testimonio y su extensión dentro de todo el Evangelio muestra que el Señor Jesús consideraba el Antiguo Testamento como una guía fiable, con autoridad y sin errores en nuestra búsqueda de felicidad eterna. Por tanto, los que nos sometemos a la autoridad de Cristo también estaremos dispuestos a someternos a la autoridad del libro que Él tenía en tan alta estima. Ahora, ¿qué hay del Nuevo Testamento? Es posible desarrollar un largo argumento histórico acerca de la inspiración e infalibilidad de los libros del Nuevo Testamento, pero esto extendería este apéndice hasta límites poco apropiados. Así que presentaré algunas pistas que sirvan para fundamentar nuestra confianza en el Nuevo Testamento y en que tiene la misma autoridad y fiabilidad que el Antiguo. Mi confianza en el Nuevo Testamento como palabra de Dios descansa en una serie de observaciones. 1. Jesús escogió a 12 apóstoles para que fueran sus representantes autorizados para poner los fundamentos de la Iglesia. Al final de su vida les prometió, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, Juan 14:26 y 16:13. 2. El apóstol Pablo, cuya sorprendente conversión de una vida de asesino de cristianos a tratar de conseguir que hubiera más cristianos exige una explicación especial. Dice que él y los demás apóstoles fueron comisionados por Cristo resucitado para predicar no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. 1 Corintios 2:13. En otras palabras, la predicción que hace Juan 14:26 acerca de Cristo se estaba cumpliendo en aquella inspiración. 3. Pedro confirma esto en 2 de Pedro 3:16, poniendo los escritos de Pablo al mismo nivel que los escritos inspirados del Antiguo Testamento, 2 de Pedro 1:21. 4. Todos los escritos del Nuevo Testamento proceden de aquellos primeros días de prometida revelación especial y fueron escritos por los apóstoles y sus colaboradores cercanos. 5. El mensaje de estos libros tiene apariencia de ser verdad. Eso clarifica mucho la realidad.
El mensaje por una parte de la santidad de Dios y de nuestra culpa, y por otra de la muerte y resurrección de Cristo como nuestra única esperanza, encaja en la realidad que vemos y en la esperanza que anhelamos y no vemos. 6. Por último, como dice el Catecismo, la Biblia da evidencias de ser la palabra de Dios porque su doctrina es celestial, por la unidad de sus diversas secciones y su poder para convertir a los pecadores y edificar a los santos.